gracias a las personas que lo habéis hecho posible. Somos 20 fotógrafos, así que muchísimas gracias a los 19 fotógrafos y fotógrafas. Hemos conseguido que haya 2 mujeres, que haya un joven, que haya profesionales. La mayoría somos de la cuenca del río Buyaque, de 20 somos 13. Y luego, por supuesto, pues muchas gracias a Mariano, está en la exposición número 119. De manera que yo creo que es todo un logro en el tiempo que nos está tocando vivir, ¿no? Y quería decir también alguna cosilla que tiene que ver con el origen de la exposición. Entonces, hace 2 o 3 meses hubo una asamblea multitudinaria en las islas, y cuando salí de allí, pues tuve la idea de que una de las cosas que yo podía hacer, perdón, era organizar una exposición, pues eso, colectiva sobre el río Buyaque e itinerante, ¿no? Que recorriera toda la cuenca del río Buyaque. Y empecé a moverme. Enseguida contacté con los miembros de la junta directiva de la asociación Buyaque Vivo, está por aquí el logotipo, y estuvieron de acuerdo, de manera que ellos pues han comprado marcos y están de acuerdo en todo lo que es la organización. La idea es mostrar la riqueza, la variedad, la diversidad del río Buyaque, pero también la fragilidad y cómo, a pesar de las figuras de protección que tiene, porque es Parque Nacional una parte, Reserva Fluvial, LIC, CEC, Monumento Natural tenemos algunos, a pesar de eso, pues sigue habiendo amenazas como los proyectos para instalar macrogranjas de cerdos de 7.000 cabezas, de 7.000 cerdos, en varios puntos, concretamente Las Tiñosillas, y me parece que también en el término de Retuerta del Buyaque. Una aberración, el río Buyaque es una joya. Entonces, os voy a contar rápidamente un poquito 4 cosas del río Buyaque y luego sobre la exposición. Por un lado, me gusta siempre empezar hablando del nombre. Las personas que sois de por aquí, yo no soy de aquí. A mí, las primeras veces que yo oí la palabra Buyaque me sonaba raro. Me sonaba muy rara esa palabra. Un río que se llama Buyaque a mí me desconcertaba. Cuando ya me vine a vivir aquí, aparte de que me encantó, pues empecé a buscar información de dónde venía esa palabra. Buyaque, hay 2 teorías. Una que dice que viene del latín, de la raíz latina bul, que sería de donde salen palabras como bullire, bullir, porque se supone que, no se supone, es cierto, que en algunas tablas pues mana el agua y genera borbotones, burbujas, y es lo que habría producido que se llamara Buyaque. Esa es la primera teoría del siglo XIX, un arabista muy importante que era Simonet. Bien, luego hay otro arabista, también otro estudioso, que dice que podría ser el nombre de un caudillo árabe, Abul Hakam, y argumenta, aparte de parecido, que hay otros nombres de ríos o de parajes o de ciudades de España que se llaman igual. De manera que no sabemos exactamente, pero por ahí vendría el nombre. Lo cierto es que el río Buyaque es un afluente del Guadiana, como sabéis, tiene en torno a 100 kilómetros de recorrido y una cuenca entre 1000... Bueno, a mí la fuente que me gusta utilizar es Julio Muñoz, un profesor que la estudió, y habla de 2000 kilómetros cuadrados y 11.000 habitantes humanos, ¿vale? Eso también es importante tenerlo siempre en cuenta. No es solamente un paraje natural extraordinario, sino que vivimos gente que tenemos derecho, como dice la Constitución Española, artículo 45, a un medio ambiente adecuado, ¿no? Eso es muy importante recordarlo. Entonces el río Buyaque discurre entre sierras paleozoicas muy antiguas, pero por llanadas, por zonas muy amplias, que no, en la mayoría de los casos no son valles, son depresiones, y se van uniendo un montón de afluentes. Aquí tenemos un mapa bastante detallado en el que se ven pues todos esos afluentes. Los grandes son los que sabéis: el Milagro, Las Navas, Alcobillas, Buyaquejo, y me dejo alguno más. Es decir, y a su vez todos ellos se nutren de las aguas de las lluvias fundamentalmente, de toda esa red dendrítica, ¿no? Bien, una cosa curiosa es que en la zona, sobre todo más al norte, ahí sí que hay valles. Entonces los arroyos a veces dan vueltas y de ahí viene precisamente el nombre de Retuerta, ¿no? Retuerta nace en una pequeña fuente y lo que hace es que da una vuelta, o sea, nace de dirección norte o algo así y gira por completo. Es lo que le da nombre a pueblos como, perdón, como Retuerta. El cauce es estacional, y eso lo podemos ver ahora en los textos que voy a comentar, que quiere decir que no tiene por qué llevar agua todo el año,
y de hecho nunca lo ha llevado. Es decir, es un río estacional, que quiere decir que según las estaciones del año, otoño, invierno, una primavera lluviosa lleva agua y en otras no. Aunque sí que sabemos que siempre se habían conservado algunas tablas con agua, fundamentalmente en puntos como Piedrabuena, pero también en Porzuna y probablemente en algún punto más. Venga una sequía y se seca, que es así, y está reflejado en todos esos textos que son históricos. Desde el punto de vista natural, pues es una verdadera joya, pero además es que estamos en una provincia en la que los ríos son, digamos que los más perjudicados. Es decir, en la provincia en la que estamos tenemos el nacimiento de uno de los grandes ríos peninsulares, el río Guadiana, cuyo nacimiento se ha perdido. Lleva 40 años seco, ¿no? Tenemos el río Jiguela, que era un río bastante grande, que está completamente seco en periodos de 15, 20 años. Tenemos el Azuer, que está igual. De manera que se conserve el Bullaque es súper importante. Y tenemos que conocerlo para poderlo valorar y poderlo amar, ¿no? Y ya, entrando en el tema de la exposición, pues os quería comentar, bueno, por un lado que somos 20 fotógrafos y fotógrafas. Prácticamente todas las fotos tienen el nombre puesto. Hay alguna que no. Pero hay un díptico por ahí en el que venimos los fotógrafos ordenados alfabéticamente. Y al lado viene el título de la foto. En algún caso sin título, bueno, pues no pasa nada, pero ya el título te dice algo, en muchos casos. Y teniendo en cuenta ese criterio de la diversidad, de la riqueza del río Bullaque, pues la idea también era que cada fotógrafo mostrara lo que quisiera, no del río, sino de la cuenca del Bullaque. Entonces yo a los fotógrafos les dije que libertad total, es decir, que no había ningún digamos, criterio de selección de las fotos. De manera que hay un poco de todo lo que hemos visto, solamente una foto por cabeza porque no cabían. Y luego a la hora de colocarlas, pues hemos establecido una especie de criterio que tiene que ver con las cuestiones geográficas, es decir, desde la cabecera del río hasta la desembocadura, y luego temáticas. Y también algo así como una dimensión temporal, ¿no? Es como una pequeña historia. Si os giráis un pelín, la exposición empieza por allí, por donde está Ana, aquella, no sé si es puesta de sol o salida de sol, es de Javier García. Puesta de sol. Puesta de sol. Yo la he puesto como si fuera una salida de sol. Es decir, ahí empieza la exposición. ¿Y por qué la he puesto? Aparte por el tema ese de la luz, la he puesto porque está hecha en el pantano de la Torre de Abraham. Es decir, empieza en el término de Retuerta del Bullaque, que es donde nace el río Bullaque. De manera que vamos recorriendo y vamos a ir viendo fotos de Retuerta del Bullaque y luego hay algunas del Robledo, pero del Robledo fundamentalmente son dos fotógrafos de prensa que están aquí y que han reflejado pues un acto súper importante para el Robledo y para toda la cuenca, que es el baño que hacen el día 31 de diciembre de cada año, desde hace 20 o 25 creo que son, precisamente reivindicando que el río está vivo, ¿no? De manera que tiene también ese valor, digamos, documental e histórico. La segunda foto, por cierto, también la quería contar rápido porque no ha venido el autor, es un montaje en el que hay dos fotos, están hechas desde el mismo punto y con una situación parecida. La de arriba es de blanco y negro porque era de un fotógrafo que se llamaba Esteban Gamero y en el pueblo le decían cariñosamente, como a tantos fotógrafos de aquella época, el retratista. Entonces este hombre, aparte de ser retratista de su pueblo, pues también hizo fotos de lo que eran los fenómenos naturales y algunos espacios de Retuerta del Bullaque. Yo tuve la suerte de conocerlo y le organizamos una exposición de fotos hace muchísimos años y entonces Esteban Asensio lo que ha hecho es coger una foto del retratista de los años 50 y debajo poner otra con la misma circunstancia, es decir, una crecida del río Bullaque en un periodo de lluvias desde el mismo punto de vista, ¿no? Para que veamos la diferencia y cómo es prácticamente idéntico. Luego vamos a ir, las personas que nos apetezca, con los fotógrafos para que cada uno nos vaya contando. Pero bueno, os quería dar algunas claves. Por ejemplo, encima de las fotos hemos puesto unos papeles, unas fotocopias, en las que vamos leyendo textos que empiezan en 1575. Conforme vamos avanzando, pues vamos avanzando también cronológicamente y además geográficamente.
Es decir, pues las primeras son las de Retuerta, Molinillo, luego hay alguna que ya no existe ese paraje habitado, como los Cadocos, o por ejemplo hay una que es de Malagón y el río Buyaque no tiene, digamos, nada que ver en Malagón, pero desde hace 350 años nos dicen que Malagón, por ejemplo, se surte de pesca del río Buyaque, ¿no? Entonces por eso también hemos incorporado cosas de Malagón, de Porzuna, de Piedrabuena y de Luciana. Y hemos incorporado textos de distintos momentos, o sea, el siglo XVI, luego el siglo XVIII, del siglo XIX hay algunas, y todas tienen le hemos intentado dar un colorcillo como si estuviera envejecido el papel, ¿no? Como si fuera pergaminado o algo por el estilo. Eso lo ha hecho Pilar, que no sé si ha llegado, pero bueno. Vale. Y que ha hecho una gran contribución artística y personal. Y entonces, menos la última, que por cierto me estoy dando cuenta de que está en mi coche, no la he puesto, que era la única que no estaba con ese color, y es las dos fotocopias que vienen actualmente en la Wikipedia, ¿no? Es decir, me falta por poner, que las tengo en el coche, el diccionario Espasa, de 1910, donde viene la palabra buyaque y buyaquejo, y luego me había parecido curioso poner ya lo que viene hoy, lo he sacado esta mañana o ayer, de la Wikipedia. Entonces hay una descripción ahí curiosa a través de los siglos, en las que, bueno, pues algunas cosas no han cambiado mucho. Dime. Es que cuando has dicho lo de Malagón es que es curioso, porque estaba en el 70 y hasta casi el 80 había una familia todavía que en los veranos se venía a Luciana de pescadores y eran de Malagón. Claro. Magdalena. En aquella época, de los años 50 o 60... Pero con los peces, todavía. Claro, para atrás, la profesión de pescador era normal. O sea, no, allí había varios. Entonces era gente que vivía de eso, había un sindicato de pescadores en la provincia de Ciudad Real, no me acuerdo si tenían 500, 600, 700 afiliados, y los pueblos se surtían. Aquí, por ejemplo, la gente de Piedrabuena, supongo que saben, que uno de los puntos donde más se pescaba era en el Cañal, en una zona en la que hay una tabla, hay un estrecho, y ahí parece ser que es donde se instalaban una especie de artes de pesca para capturar la pesca y venderla, entre otros sitios, a Malagón. Malagón es un pueblo más grande y los ríos que tiene, pues tienen mucho menos caudal y mucha menos pesca, ¿no? Entonces, por eso, pero bueno, muy interesante. Y luego hay algunos detalles más que también quería comentaros. Hay 5 nenúfares y el número de 5 no es por casualidad, es porque quería que tuviera también relación. Es porque el Buyaque atraviesa 5 términos municipales. Luego pueblos, aldeas y tal, muchos más. Pero lo que son términos hoy en día son 5. Y luego, en cuanto a las fotos, pues decíamos que tiene esa direccionalidad, digamos, geográfica, pero luego había un momento en el que ya empieza la fauna. Y la fauna también está ordenada un poco sistemáticamente, ¿no? Empieza con los invertebrados, luego ya hay un pez, y me apetece, vamos, creo que es importante hablar de ese animal, y luego aves, y luego mamíferos. El pez es una fotografía de Rafael Palomo, que también está por aquí, y lo que puede parecer una foto más o menos normal, tiene su dificultad, pero lo interesante es que es un calandino. El calandino es un pez pequeño, como mucho creo que llega a 20 o 25 centímetros, y es una especie endémica de la península ibérica, de la mitad sur, y lo tenemos en el Buyaque, y una de las cosas raras es que solamente existen machos, ¿no? ¿Cómo se reproduce? Pues los machos son fecundados por hembras de otras especies y son capaces de generar nuevos calandinos macho. Es un fenómeno súper curioso. Yo me pierdo un poco cuando hablan de diploides y triploides y cosas por el estilo, pero el calandino es una especie de diploide, no voy a hablar más porque no lo termino de entender. Pero me parecía que súper interesante que viéramos eso, un pez que es prácticamente exclusivo de aquí, que pasa desapercibido, que se siente amenazado por especies que se han ido trayendo, como los lucios, el percasol, el black bass, la misma carpa, que tampoco es de aquí, ¿no? Y los últimos, el pez gato y no sé cuántos más habrá ahora mismo, ¿no? Es decir, sin embargo, en los textos ya veréis como los que aparecen son los de siempre, y uno de ellos eran las anguilas. La gente mayor, yo he conocido gente un poquito mayor que yo, que las ha cazado y las ha comido de todos estos pueblos. La anguila era
un pez que llegaba hasta aquí, que se consumía, se pescaba y que era súper interesante. Es que las fotos han sido hechas, curiosamente, con distintos dispositivos. Desde la cámara, digamos que convencional, reflex o sin espejo de las que tenemos por aquí, pero también con móviles, también con fototrampeo, que tiene su dificultad, yo no termino de entender muy bien cómo se hace, pero es la de José Manuel Casado, que está ahí, que es el tejón. El tejón, por ejemplo, a los que nos gusta mucho el campo, yo no lo he visto nunca en mi vida vivo. He visto 2 o 3 atropellados. Es un animal súper difícil de ver y de fotografiar. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Capturado con fototrampeo. Tenemos, por ejemplo, también fotografías con dron, ¿no? Y tenemos la tercera que empieza por allí, que es de Gerardo, que como sabéis, hasta antes de ayer tuvo aquí la exposición de aves de la zona de Cabañeros. Y es una fotografía alucinante porque también refleja una crecida del bullaque del año 2022. Y luego hay otra de Juan Martín, que también está por aquí, que también tiene el interés, aparte de que muestre el bullaque y que sea hecha con dron, de que muestra lo que era la presa de los Jarales, que ya no existe como tal, ha sido modificada, se ha retirado parcialmente y tal. Y luego pues hay fotos de las tiñosillas, por ejemplo, y aquí también ya hay usos antrópicos. Estaba la foto de Félix, que es la de los pescadores, unos paisajes, y el mensaje final, en vez de poner una que está anocheciendo, queríamos que fuera, aunque no fuera anocheciendo, por eso es la penúltima, la del anochecer, es una que hay una mujer desnuda con un bebé y le está dando el pecho, ¿no? Porque representaba un poco la esperanza, ¿no? De que el río se conserve. Y luego, por último, quería también comentar, bueno, que las faltas de ortografía no son faltas de ortografía, es que son textos del siglo XVI, del siglo XVIII, y se escribía así, por un lado. Y luego, en los demás elementos, lo que hemos querido es mostrar cómo desde hace 30 o 35 años, pues ha habido gente y colectivos, asociaciones, también instituciones, que hemos venido trabajando, luchando, porque el río se conserve. Es decir, el río Bullaque, como todos los ríos, han tenido muchas amenazas, algunas se han conseguido parar, otras no, y es una pequeña muestra. O sea, hay un vídeo que se hizo, un libro de poesía, un montón de pegatinas que se hicieron para los colegios y para concienciar. No era solamente, por ejemplo, de grupos ecologistas, que también, el grupo ecologista cantó eso, sino que, por ejemplo, ahí estaba la Asociación de Vecinos El Roble, del Robledo. Y luego ya la plataforma intermunicipal en defensa del río Bullaque, cuando hubo unos proyectos también de trasvase. Hay un póster y algún toquecillo. Y ahora ya pues la última asociación que está luchando contra estos proyectos es la de Bullaque Vivo. Y nada más, que os guste, y ahora pues ya tomamos un aperitivo, un botellín y vemos las fotos con los fotógrafos, si os parece.